Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Si le diste play, ya sabes que nos vamos a sentar con Rafael Lenín López. ¿Y qué tú puedes esperar tan pronto le diste play a esto? Si estás escuchándonos en podcast o en YouTube, pues vamos a hablar sobre la trayectoria de él, los últimos 20 años, más de 20 años, sirviéndonos como investigador, analista político y periodista. Ha tenido una trayectoria increíble. Hoy nos sentamos para hablar sobre sus retos, sobre toda su jornada como periodista, vicepresidente de Guapa, muchas otras cosas más, haciendo entrevistas como con Filiberto Ojeda Ríos, Pedro Rosselló, el exgobernador. También hablar sobre el ámbito político que hay en Puerto Rico, siendo uno de los mejores, para mí, entrevistadores imparciales en cuanto a todo lo que tenga que ver con política. Así que espero que se lo disfruten. Por favor, suscríbanse. Sobre más del 70% de ustedes que ven estos episodios no están suscritos. Eso me ayuda a mí a seguir consiguiendo mejores invitados para ustedes y a la misma vez, pues, ayuda al algoritmo para que siga recomendándose a las otras personas y te ayuda a ti a notificarte que hay un episodio nuevo. Estamos todos los miércoles aquí. Así que gracias y seguimos con el episodio de hoy. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Bienvenido, gente. Rafael, bienvenido a Café en Mano. Un honor tenerte. No, el honor es mío, siempre te veo y me gusta el flow, me gusta la conversación, el tipo de conversación. No, gracias. Te pregunto, ahora, pues, en este ámbito, como que ahora todo se respira política en Puerto Rico. Yo me imagino que con el tiempo que tú llevas, debes estar y especialmente en Curado, análisis. Sí, curado. ¿Cómo tú ves el ámbito político cada 4 años? ¿Lo ves diferente? ¿Lo ves igual al resto de los años? Mira, es como yo a veces es una película que se repite, y uno ve legisladores que ganan y que se creen que van a cambiar el mundo y uno realmente es una película que se repite. En este ciclo electoral es bien distinto, yo percibo, ¿verdad? Quizás dentro de 4 años te diga, bueno, es lo mismo, pero casi siempre es una película que se repite. Yo estoy cubriendo elecciones. Yo empecé en esto desde bien joven y Si estaba viendo desde los 19, ya más o menos tú sí, estabas ya la primera elección así formal que yo cubrí fue el 96 cuando Rosselló papá. Eh, bueno, pues es una película que se repite y a veces es frustrante porque, ¿verdad? Porque se plantean los mismos problemas cada 4 años. Obviamente cada 4 años hay una generación nueva de electores que no estuvo expuesta ¿verdad? A las discusiones anteriores. Y ahí es que uno entra, ahí es que yo creo que los periodistas, ¿verdad? Que tenemos este tipo de programas, nos convertimos en pertinentes. Porque entonces contextualizamos, mira, pero que esto se discutió hace 8 años y no funcionó. O sea, estamos repitiendo las mismas soluciones a los mismos problemas. Pero sí, en estos días se respira política y la gente se hace más aware de quiénes son los candidatos, cómo es el proceso, por quién se puede votar, cómo se puede votar. Sí, ¿no? Y también, y me imagino que debe ser un poco, y también como que medio pregunta, como que no es frustrante el hecho de tú verlo cada 4 años. A lo mejor ves los mismos candidatos o los mismos scripts, ¿sabes? Los mismos problemas, como dijiste, de momento te contestan más o menos lo mismo. Yo creo que vi hace poco como que en campaña a Luis Fortuño y a Ajá. Jacob, no sé si viste eso, y como que lo pusieron la misma pregunta y decían exactamente lo mismo. Sí, Y tú como que, sí. espérate. Oye, y a ver, yo he tenido la experiencia de después de las elecciones ir a las juramentaciones Ujú. y ver estos legisladores que entran nuevos al Capitolio y entran como si fueran, ¿verdad? Los dioses del Olimpo. Y a veces yo miro a los compañeros y les digo, bueno, o sea, hemos visto, en esa misma silla hemos visto ya 15 que han tratado de hacer lo mismo y lo que no saben que esto es súper pasajero, que nuestro sistema está diseñado para que se logre bien poco. Una vez un gobernador dijo que Puerto Rico era ingobernable y a veces uno está más cerca de creer que es así. Por nuestra condición, ¿verdad? Colonial, sobre todo. No, y también
En 4 años creo que es bien poco. Es bien poco. Uno puede hacer en 4 años. Y es uno, bien poco con los uno de problemas esos... que hay estructurales en Puerto Rico, de verdad, de problemas profundos en el gobierno, es bien poco y no creo que hay la voluntad para hacer los cambios que hay que hacer. Es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que el problema en el gobierno es bien profundo y no tiene que ver ni con los jefes de agencia, tiene que ver con un nivel intermedio de gerencia que es el gobierno permanente, que es el gobierno que lleva ahí 30 años y es que no permite que las cosas se muevan y que las cosas caminen. Sí, porque en verdad, al fin y al cabo, ¿cuál tú crees que ser gobernador en verdad es un rol importante? En cómo está diseñado. Lo es porque pues el gobernador es el que dicta la política pública, el gobernador es el que ¿verdad? Establece una filosofía de gobierno, el que dice, mira, vamos a gobernar a base de esta filosofía, pero al final el gobernador, un buen gobernador, y esto yo escuchaba que lo decía Roberto Barceló y Hernández Colón hace 30, 40 años, ¿verdad? Y lo leía. El gobernador, la efectividad del gobernador es reclutar un buen equipo de trabajo. Porque al final el gobernador no hace nada. El gobernador lo que hace es dar instrucciones y pedir una rendición de cuentas, ¿verdad? Y decirle a su jefe de agencia dónde está lo que te pedí hace un mes, si está o no está, ¿verdad? Y tomar acción. Pero el gobernador realmente lo que hace es designar un buen equipo de trabajo y ejecutar a través de ese equipo de trabajo. Al final los que hacen el trabajo son su gabinete y en el día a día en la fortaleza es el secretario de la gobernación. El gobernador realmente no está... Aunque the boss stops there en su escritorio y el gobernador tiene la culpa de todo, ¿verdad? Pero realmente pues es un equipo de trabajo lo que tiene. ¿Tú te consideras un periodista o un analista político? Mira, eso es una... Yo me considero periodista. Okay. Me considero periodista. Yo sé que en estos momentos hay la gente, ¿verdad? La gente se cree que ser periodista tiene que ser objetivo, ¿verdad? Y yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que un periodista tiene que ser justo y tiene que presentar ¿verdad? El lado A y el lado B de la moneda, una cara de la moneda y la otra cara de la moneda para que la gente decida. El periodista puede dar opinión, ¿verdad? Y si pues gente que lleva mucho tiempo, pues tiene que contextualizar, tiene que opinar, porque al final de cuentas somos ciudadanos y pasamos por las mismas calles, caemos en los mismos hoyos, hacemos la misma fila de sesco para renovar la licencia o la misma fila en la estación de inspección. Así que yo creo que yo me considero periodista. Hay analistas políticos, hay gente que, ¿verdad?, que navega en las dos aguas. Y a veces eso es lo que nos provoca las críticas injustas de la gente. La gente, los periodistas tenemos una bien mala percepción a veces de la gente, precisamente porque la gente no sabe distinguir entre lo que dice fulano de tal y lo que dice el periodista. Entonces, pues lo mezclan todo en un saco y al final de cuentas, pues nos ganamos el prejuicio que hay. Hay muchas veces la gente, y creo que lo que yo he escuchado más ahora, comparan mucho las redes diciendo no, porque ahora tú escuchas lo que tú quieres escuchar y tú sigues a quien tú quieres a quien tú quieres leer y ver, y pues tú creas tu propio criterio a base de lo que tú sigues en las redes, claro, o lo que ves en el celular, que todo el mundo. Pero no era lo mismo antes con el periódico y qué tipo de periódico leía. Claro, o sea, lo que lo llamamos ahora el algoritmo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que consumimos en las redes. Antes igual delimitado estaba, o sea, mucho más limitado. Antes era el periódico impreso, porque no, ¿verdad? Y la radio, y era las opciones eran súper limitadas. Ahora la gente tiene más opciones, claro. Lo que pasa es que la gente tiene que, ¿verdad?, que tener un discernimiento más agudo al momento de si lo consumes todo, ¿verdad? De separar el grano de la paja y ver, ¿verdad?, quién está con agendas o quién no está con agendas o quién es, ¿verdad?, quién no es serio, quién es serio. Ajá. Pero sí, yo coincido contigo. Yo coincido. No, y yo creo que eso es una de las cosas que ahorita fuera del aire estaba Tony aquí y estaban hablando de eso mismo, de cómo, qué sé yo, de la gente extremista, de los Sí. de las ideales extremistas. Pero creo que
se da mucho de eso hoy día y hay veces que no, hay veces que la misma gente que es fanática no se da cuenta que es fanática. No, y oye, el fanatismo ha existido siempre. Yo me acuerdo que cuando yo cubría cosas yo era un chamaquito, cubría cosas de Pedro Rosselló, el core del PNP era bien fuerte contra la prensa. Entonces, ir a cubrir una actividad del PNP era exponerse a que te arrinconaban y te amenazaban y te empujaban y amenazaban con darte. Ahora pues pasa esa agresión, pasa en las redes y entonces te insultan. Y pues uno ve que son insultos desquiciados. Y el fanatismo, el radicalismo existe en los dos extremos, en la derecha y en la izquierda. Y es igual de malo. Es igual de malo. Yo creo que la gente se ciega y la gente no sabe escuchar al otro. O sea, no tienen su opinión muy formada y pues eso es lo que hay. Todo lo que opina en contra, pues es un demonio. ¿Cómo tú crees que a través de los años has podido desarrollar? Porque mucha gente cuando le dije que te iba a tener, como que le pedí feedback, me dijo, este es de los duros, él es el más imparcial que hay. ¿Eso es algo que tú siempre tenías de norte? Mira, yo lo que creo es que más allá de imparcialidad, yo creo que hay que preguntar, hay que confrontar a todo el mundo, ¿verdad? De una forma inteligente de igual forma, de una forma dura, ¿no? Por ejemplo, en mi programa, pues yo puedo tener a Jennifer González y decirle, mire, lo que usted está planteando del comunismo no es retórica, no es pura retórica, no es una campaña de miedo sin sentido. Pero igual tengo a Juan Dalmau y pues también lo confronto y le digo, mira, Juan, pero tú has echado por un lado el discurso de la independencia. No es esto un oportunismo electorero, ¿verdad? Para ganar votos. O sea, que yo creo que hay que confrontar a todo el mundo por igual. Y que la gente decida. La gente interpreta a veces esas preguntas duras como, es que este está del otro lado. Le preguntó a Jennifer eso porque es un comunista. Y entonces si le pregunto duro a Juan, van a decir, no, este es un PNP entregado. Pero si uno se deja llevar por eso, pues nunca hace una pregunta, porque críticas siempre van a haber. Y mientras un sector piense que tú eres un PNP entregado y el otro sector piense que tú eres un comunista, pues estás bien. Sí, porque estás como que estás bien, algo estás haciendo bien. Porque entonces la gente no te puede leer. Yo tengo mis ideales y yo tengo mi forma de pensar. No tengo necesidad de compartirlas porque no creo que es necesario compartirlas. No creo que eso es importante y a nadie le importa. Pero yo le pregunto por igual a todo el mundo y preguntas justas. Tampoco preguntas que sean palacradas, ¿verdad? Y yo veo muchos periodistas por ahí que hace preguntas para que la gente le aplauda la pregunta cuando son preguntas poco inteligentes. Yo busco siempre pues hacer preguntas inteligentes y que busquen ser la antítesis a lo que piensa ese político para que de ahí surja, ¿verdad? Un verdadero que la gente pueda leer realmente lo que piensa ese político y pueda tomar sus decisiones. Pero yo pienso que con mi poca experiencia interactuando con políticos. Ajá. He tenido 2 o 3. Aquí está Juan Dalmau, aquí está Romero, Natal. Y pues gente también que tú los ves que pues, a lo mejor son bien exitosos y tú sabes que también tienen como que un aura de ser político. Yo sé si te pasa a ti cuando tú entrevistas a un político y ya has entrevistado políticos, la gente te dice, pero porque tú no le dijiste que es un embustero. Uh-huh. Y la verdad que es bien difícil uno ponerse en esa posición de decir, es que lo que tú estás diciendo no es verdad, porque usualmente el político no viene con un discurso de blanco o negro, o sea, viene con ¿verdad? Con mucha retórica y yo creo que cada político tiene su verdad, ¿verdad? Tiene su verdad y a veces es bien difícil tú caerle encima al político de la forma en que la gente quizás espera que uno le caiga. Yo me imagino que cuando tú tuviste a Miguel Romero, mucha gente te escribió, pero debiste haberle dicho que no ha hecho nada. Sí, no, y mucha gente... Yo traté de coger el lado de un concerned citizen, porque yo no soy periodista.
Yo simplemente me gusta hacer esto, este es mi espacio, Sí, hablar. Y pues yo traté de hacerle preguntas como un ciudadano preocupado. Como ciudadano. Pero obviamente él me va a contestar con un montón de facts que yo como que, mira, en verdad no estoy al claro. Suena que tienes razón, pero a lo mejor de seguro... Pero eso nos pasa a nosotros, o sea, y uno no sé, ¿verdad? Uno se educa, uno busca información, pero dice, mira, pero las calles de San Juan están chavas, pero él te dice, sí, pero yo he faltado tantas calles y he metido tanto, pues eso puede ser cierto y lo otro también puede ser cierto, ¿entiendes? Yo te vi una entrevista bien corta, de esos clips tuyos de las redes y de tu programa que estabas con Miguel Romero. Y era como, mira, tienes 2 minutos. Explícame por qué es tal cosa. Y tú haces así. No, sí. ¿Sabes? Y eso te quedó tan flow, porque eso es la palabra. Lo que pasa es que él, en esa entrevista, él empezó había una situación, era la querida de Natal. Y yo empecé a preguntarle a la querida de Natal y él me dijo, pero me vas a preguntar de eso y después no va a dar tiempo para hablar de otras cosas. Y yo decía, si va a dar tiempo, ya usted verá. Ya tú verás que no, ya tú verás que... Yo, pues va a haber tiempo. Entonces, pasaron 6 minutos y entonces yo le dije, bueno, pues ahora diga lo que usted quiera decir. Y yo me quedé callado. Toma, con esos 2 minutos para ti. Él me dio, él es un político sagaz, y entonces yo dije en mi mente, pues ahora, pues, consúmete 6 minutos sin yo preguntarte nada. Uh-huh. Y él seguía repitiendo lo mismo, y yo callado. ¿Verdad? Porque si tienes tanto que decir positivo, pues dilo. Y bueno, los consumió, aunque tuvo que darle vueltas al tema. Después el político que yo tenía... después de él me decía, si tú me pones a hablar 7 minutos, yo no sé lo que voy a decir. Yo salgo corriendo. Si tú me pones a hablar 7 minutos, es que 7 minutos son 7 minutos. 7 minutos es un mundo. Sí. Es un universo en televisión y aquí en todos lados es un universo. La gente piensa que no, pero a veces la gente va al programa y me dice, ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos. 4 nada más. Ya usted verá que 4 minutos es un mundo. Sí, tú piensas que no. Entonces cuando están nerviosos hablan más rápido o hablan más lento. Sí, 4 minutos es un mundo. Pero mira, la experiencia con los políticos y al final son seres humanos también, tú sabes. Sí, pero también a lo que me percaté es que es más complicado, obviamente, leerlo. Y más complicado, leerlo. Saber si están diciendo la verdad o no. Creo que eso es lo más... Sí. Porque entonces no sabes si estás diciendo la verdad. Entonces te dan un dato. Entonces ese dato tú tienes que asumir que es real. Estoy generalizando. Sí. Y pasó lo mismo en todos los debates que uno ve. Y tú llevas tantos años en esto. Es que yo creo que en general lo que dicen... ¿verdad? En términos de obras y lo que cuando te dicen que han hecho esto, pues probablemente es verdad, pero es una media verdad o siempre dejan espacio en sus contestaciones a cosas que no dicen. Por eso hay que darle la vuelta a los políticos y encontrarle esas faltas a la verdad. Escuché mucho cuando pasó con Romero, escuché mucho, y casi siempre obviamente son la gente que está en contra de él. Escuché como que, pero ¿cómo le va a dar el foro? Porque esto fue justamente cuando pasó lo de la orden, lo del código de orden público. Y pues obviamente tengo muchos seguidores y muchas amistades y colegas que son dueños de barra de la industria. Y pues, que ese cabrón, que esto, que lo otro. Y yo, brother, si lo insulto, no va a lograr nada. Exacto. Dame tú, entonces yo le decía, si tú lo tuvieras de frente, que le diría, que es un cabrón. Y yo, no lo hacen. Y yo tengo gente que dice, pero ¿por qué tú no dices mentiroso en la cara? Y se encuentran al político de frente y no lo hacen. Le saludan y le piden fotos. Ajá, no lo hacen. Y oye, para mí ese no es mi estilo. O sea, yo creo que yo logro más con un funcionario, con un político, con un empleado público, conversando, ¿verdad? Y tratando de profundizar y encontrar esas áreas donde quizás yo encuentro que no están haciendo su trabajo, en vez de ser confrontativo. Porque, acá, si yo tengo a Miguel Romero, el tipo aprobó el Código de Orden Público. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo lo convenza para que lo derogue? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Claro que no. Entonces, pues, cuando en esos primeros días del Código de Orden Público, yo le pregunté, mire, dígame, el Código de Orden Público establece que se cierra a las 1 de la mañana. ¿Cuántos delitos ocurren entre 1 de la mañana y 9 de la mañana que se le puedan adjudicar directamente
al consumo por venta de alcohol en una barra. Porque la gente puede tener una botella de Don Cuba en el carro y estar bebiéndosela. Ujú. O sea, y ese es el tipo de pregunta más específica que entonces tú puedes poner al político contra la pared. Porque la estadística no la tienen. No, antes, esto es No la tienen, exacto. O sea, de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Ahí dice, no, ocurren muchos delitos. La gente sale borracha. Ok, dime, ¿cuántos delitos ocurren en San Juan en los últimos 6 meses? Atribuibles directamente al consumo por venta de alcohol a esa hora en una barra. ¿Sabes? Y no lo hay. Entonces, pues ahí es que uno logra, ¿verdad?, exponer al político ante el público, más allá de decirle esa medida es dictatorial, es fascista, etcétera. Bueno, pues está bien, pues, pero ese tipo de debate no nos va a llevar a ningún lado. 100%. No nos va a llevar a ningún lado. Y también como algo que... ¿sabes? Cuando tú empezaste la trayectoria de ser periodista, sé que una de las... Te escuché decir en una entrevista que uno de las situaciones más impactantes en tu carrera fue lo de la explosión de la UPR. Sí, mano. Y... Que reviví ahora con la explosión de esa Cuba encantada y me dio un flashback brutal. wow, sí, eso me imagino. Eso fue bien inesperado, que fue más o menos lo mismo, ¿verdad? Fue más o menos, sí, fue lo mismo. Yo estaba estudiando en la UPI, yo estaba trabajando en CACU, CACU Radio. Y yo era un reportero en call, yo cogía clases en la UPI y trabajaba al mismo tiempo. Yo recién llegado de Guayanilla, de donde yo soy. Y entonces me llamaron en la mañana y me dijeron, mira, pasó algo en Río Piedra, vete para allá, para que nos digas qué está pasando. Yo estaba cogiendo una clase de internet precisamente. ¿Verdad? Y yo no sabía ni llegar al Paso de Diego. Seguí las ambulancias. Y entonces llegué allí. Y cuando yo vi ese desastre, ahí, o sea, no salí de allí por los siguientes 3 días. ¿Eso fue similar a la explosión que hubo de la Golf? ¿O fue Sí, más...? no, sí, ¿O la Golf sí, fue- no, la Golf estuvo brutal. Lo que pasa es que en la Golf no murió, que yo recuerdo, no murió gente. Ajá. Aquí se murieron 33 personas. Wow, pero un montón. 33 personas y 96 heridos. O sea, y literalmente nosotros estábamos allí. Yo llegué casi habiendo ocurrido la explosión, ese edificio se derrumbó y nosotros estábamos pasándole por encima de los cadáveres. Entonces, en un momento dado se convirtió en una zona de desastre y la iglesia que está al frente la convirtieron en la morgue. Entonces, nosotros, bueno, yo tengo la imagen, nosotros caminábamos adentro de la iglesia porque allí estaban vacunando, después a las par de horas empezaron a vacunar a todo el mundo contra el tétano, contra las infecciones y qué sé yo qué. Y nada, y estaban los cadáveres, quitaron todos los bancos de la iglesia, estaban todos los cadáveres en el piso y uno estaba literalmente pasándole por encima a los cuerpos de los muertos. Sí, que parece una zona de guerra. Una zona de guerra. Y esa experiencia para mí fue bien fuerte. Todavía yo le tengo cosas al gas. Mi esposa me lo saca en cara porque yo no puedo bregar con gas. No me imagino. Y después de eso... Pero, entonces mi pregunta es, cuando yo escuché esa historia tuya, y también sé que fuiste uno de los que pudiste entrevistar a Filiberto de Río. Filiberto 2 veces. Y me imagino que las dos fueron bien importantes en tu carrera profesional, pero te decidiste más, ¿verdad? Como que en política, que en tipos de cubrir otras cosas. Ajá. Bueno, sí, ahí fue para Filiberto la primera vez, fue en el 99, fue para radio y él nos pidió, él envió una carta a un periodista y dijo que él quería que 3 periodistas lo entrevistáramos. Finalmente uno de ellos se quitó y 2 lo entrevistamos. Entonces, esa experiencia estuvo brutal. Esa experiencia estuvo brutal porque pues él era, ¿verdad? Para los que no saben, Filiberto de Río era un fugitivo del FBI, líder independentista, asaltó la Wells Fargo en Connecticut en los 80, su grupo se robó millones de dólares y el dinero fue utilizado para alimentar movimientos revolucionarios en Puerto Rico, Cuba, Venezuela, etcétera. Y él se declaró fugitivo, se quitó el grillete en medio de un proceso judicial y se declaró fugitivo y era uno de los top 10 más buscados del FBI en todos los Estados Unidos. Y entonces él lo entrevisté en el 99 y después lo volví a entrevistar en el 2003 para televisión, para Guapa. Siempre esas entrevistas son impactantes por el proceso de llegar allí, ¿verdad?
¿verdad? Encapuchan a uno, etcétera. Sí, ¿no? Y escuché esa historia tuya de todo ese proceso. Y no sabía que lo volviste a entrevistar después en el 2003. Sí, en el 2003, en el 99 yo lo entrevisté, en el 2003 yo lo pedí, ¿verdad? Él llevaba un tiempo sin hablar y yo me acerqué a unas personas que yo entendía que podían tener alguna relación. Y entonces llegué un día a mi escritorio y había una carta del Ejército Popular Boricua diciéndome que querían discutir conmigo la entrevista. Y entonces hubo una reunión previa. ¿Las dos veces? No, en la segunda vez. La primera vez no sé si a través del otro compañero hubo alguna reunión, pero la segunda vez hubo una reunión previa en un restaurante, como un vetting process, ¿verdad? ante el ojo público, ¿verdad? Hubo una reunión que yo quería hablar, que no quería hablar, ¿verdad? Y después me dieron las instrucciones de qué es lo que iba a pasar. De ir a citarme un sitio, montarme en un carro que iba a llegar allí, me iban a tapar los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Filiberto, tú crees, ¿sabes? El día que lo mataron, yo lloré, mano. El día que lo mataron. Me imagino que se hicieron bien. Bueno, la verdad es que él ese día de la segunda entrevista éramos él y yo solos. Digo, él y yo solos más toda la gente que estaba alrededor. Uh-huh. Porque yo no llevé camarógrafo. Ellos pusieron todo. Pusieron cámara, camarógrafo. Sí, que todo era a través de ellos. Todo era a través de ellos. O sea, y nadie sabía dónde yo estaba. O sea, yo no le dije a nadie que yo iba a hacer esto. ¿Y cuán relevante era tu nombre en ese momento? Yo estaba empezando en Guapa. Yo sí venía de CACUP porque yo venía de cubrir unos juicios de corrupción importantes. Y ya yo tenía cierto nombre en la radio. Y ahí es que me llaman de Guapa para empezar a trabajar en televisión, cosa que a mí no me llamaba la atención en aquel momento, pero empecé a trabajar en Guapa. Y pues yo cubría política en Guapa, pero estaba empezando. Y pues sí, tenía cierto nombre en el... Y ya, o sea, y Filiberto sabía quién yo era, etcétera. Sí, por eso que te escogió por algo. Ajá, y ese día nadie sabía dónde yo estaba, me llevaron allí y después de la entrevista él me invitó a cenar, cenamos allí, me regaló un cuadro que tengo en mi casa, que firmó él y me regaló un libro de música porque yo tocaba trompeta de chamaquito y él tocaba trompeta. Sí, que ahí fue que conectaron con... Ahí conectamos también y cenamos y pues estuvo muy bien. También te escuché decir que me impactó mucho y volviendo un poquito más a lo de los políticos, que de una de las personas más difíciles o más de entrevistar o de estar en un cuarto con él era Pedro Rosselló. Sí, porque Pedro Rosselló no era un político típico. ¿Verdad? Pedro Rosselló, yo creo que Pedro Rosselló llegó a la política, ¿verdad? No era... el tipo es un neurocirujano, tú sabes, Uh-huh. Pediátrico. O sea, imagínate, o sea, la cabeza está en otro universo. Y es el tipo de persona que tú le hablas y te contesta en monosílabos. Sí, el yes or no questions. Sí. Entonces yo le decía a los compañeros, ustedes no le pueden hacer preguntas a que sea sí o no. Y si es sí o no, tienen que tener el follow-up question listo, porque si no, te va a dejar con la pregunta en la boca. Era difícil por eso, además que era moody. Era un tipo bien... Sí, que decían que... No, que fue que escuché a un clip tuyo también de Leo Díaz, creo que fue, que decía, tú le decías corrupción a Pedro Rosselló, papi, eso se despertaba. Se encendía y se ponía... le entraba el demonio y yo tuve muchos encontronazos con él, muchos. Después de retirado nos encontramos en un sitio y hasta me firmó un libro y como que pues cosa viejo, no. Nos hablamos y como si nada. No, bueno, un poco como que pues lo que pasó, qué sé yo, pero sí, no. Hubo una situación con él cuando él regresó en el 2004, que intentó regresar para gobernador. En el aeropuerto le hicieron un recibimiento como a lo Tito Trinidad. Entonces, yo fui a la conferencia de prensa y te juro que yo no tenía intención ninguna de preguntarle. Nada. Yo estaba en una esquina.
Y de momento él empieza a hablar de lo que hizo, qué sé yo qué, y yo, a mí me empezó a subir, ¿verdad? A calentarse, la sangre se me empezó a calentar. Entonces yo en una levanté la mano y dije, mire, pero ¿con qué fuerza de cara usted viene aquí a hablar de corrupción cuando su ayudante entraba todos los días con un jaguar por las puertas de la fortaleza y usted dice que usted no se dio cuenta? Que era verdad. O sea, su ayudante fue presa. Angie Rivera. Y también cuando tuvo como y 11 de esa, corillo de su equipo también salieron. un montón de gente fue presa. Sí, sí. Un montón de gente fue presa. Y esa pregunta, pues, fue un cantazo que ¿verdad? Que dio mucho de qué hablar en aquel momento. Pero era un político bien difícil de entrevistar. Romero Barceló también. Y ahora que vivimos esta era digital, tú no te... Como que no piensas para atrás y decís, contra, si hubiese tenido un teléfono, si hubiese tenido un equipo, como que... Porque me imagino que muchas de esas cosas ya bien difícil tú conseguirlas, ¿o no? Sí, no, es bien difícil. Incluso la de Filiberto sí, pero es bien difícil. Pero no, o sea, debe haber algún sitio, algún lugar donde se ¿Nunca te pueda ha dado conseguir. con...? No, mano, nunca me ha dado con recopilar todo eso. No. Lo voy a hacer. Yo vi... Lo más viejo que pude encontrar tuyo fue... ¿Y lo guardaste? Sí, te lo voy a enviar. Lo viste, fue en YouTube, pero fue tú en La Comay Lo con Luis Fortuño. Fortuño. Eso fue un cuento bien interesante porque Antes de empezar, dale. y yo sé que esto puede ser un poco irrelevante, pero pienso que no. Y ¿quién era La Comay y por qué era tan... ¿por qué sigue siendo? Porque yo sé que está en vivo, pero ¿por qué sigue siendo algo tan loco del hecho de que una muñeca nos esté dando... sea el foro más importante de Puerto Rico? Es bien loco. Es bien loco. Yo creo que Cobo, dentro de todo, ¿verdad? Cobo tiene un gran talento porque no es decir las cosas como las dice, y cómo captura a la audiencia. Cobo sabe de televisión y sabe agarrar a la audiencia. Y nada, es un personaje que ya tiene una... No, quizá no tiene el arraigo que tuvo en algún momento, pero yo creo que en Puerto Rico siempre ha existido un personaje de chisme en la televisión. Yo no sé cuánto tiempo más le quede a ese tipo de personajes. Yo creo que, ¿verdad? Hay una audiencia que está muriendo y la audiencia que va creciendo, pues quizás menor, quizás no sea fanático de ese tipo de contenido. Ya no responde igual. No responde igual. Pero en aquel momento Cobo sí, como ayer era, olvídate, lo que dijera. O sea, yo podía decir una noticia en el noticiario súper impactante, importantísima. La Comay decía otra cosa y olvídate, tú ibas a la calle y decías no, porque lo dijo la Comay. Lo dijo la Comay. Es como decir, como ahora cuando la gente dice por ahí, no, es que lo leí en Facebook. Y ya automáticamente Lo leí en Facebook, pero ¿quién lo escribió? No sé, pero lo leí en Facebook. Sí. Noticias 24/7 y tú, sí. Mira, pero ese cuento estuvo interesante porque ese día, el día anterior, Cobo, el Luis Fortuño, ¿cómo fue la cosa? ¿Eso fue para cuando él votó a un montón de gente? No, eso fue cuando en la legislatura se cerraron las gradas en medio de un último día de sesión legislativa. Ya, sí. Y él había tomado unas medidas, yo no sé si lo de la ley 7 que votó gente, pero la legislatura cerró las gradas y hubo gente que empezó a llegar al Capitolio a protestar y la fuerza de choque que todavía existía en aquel momento, pues se metió en el Capitolio y empezó a dar palos a todo lo que da, indiscriminadamente, y tiraron pepper spray a todo lo que da. Yo estaba allí. Y la gente y la policía corrió a la gente hasta Puerto Tierra. Yo me acuerdo que yo llegué a Puerto Tierra al Milenio y René rescató a varios manifestantes y se los llevó a su apartamento, René Pérez. Ajá. Pero fue una cosa bien loca y corrieron gente hasta Río Piedra. Una cosa bien loca. ¿Qué pasa? Entonces de ahí Fortuño al otro día no dio cara. Hizo una conferencia de prensa poniendo la primera piedra para construir el Costco que está en la Kennedy y no dio cara. Entonces no quiso contestar preguntas del incidente del día anterior. Y
y Fortuño decide hablar por primera vez sobre los sucesos en el programa La Comay esa tarde, a las 6 de la tarde. Lo más gracioso es que como la manera en que tú ves ¿sabes? Ver ese video y ves cómo Cobo te presenta y él está como que... Pues te voy a decir porque es que entonces cuando Fortuño pide, o sea, accede ahí a donde Cobo, no sé cómo surgió, yo creo que Fortuño pidió ir a donde Cobo para hacer su primer statement público del suceso. Cobo me llama y Cobo me dice, mira, Lenín, tengo esta tarde a Luis Fortuño, al gobernador, y yo quiero que tú estés aquí. Y yo le dije, Cobo, pero él sabe que yo voy a estar. Y él me dice, olvídate de eso. De eso me encargo yo. Sí, me imagino con el poder que tenía Cobo y entonces él me dice que Cobo y yo teníamos una relación buena. Después yo no sé qué le pasó, pero bueno. Y me dice, yo creo que tú estés aquí y yo te voy a dar un segmento completo. Tú pregúntale lo que tú quieras. Yo no te voy a interrumpir. Tú pregúntale lo que tú quieras. Tienes un segmento completo para ti. Y yo, wow, pues. Entonces yo te llamo ya mismo. Entonces llamé a mi jefe en aquel momento y le dije al director de noticias, le dije lo que estaba pasando y me dijo, cosa que verdad que es media cómica. Me dice, mira, ese es el programa número 1 de Puerto Rico. El director del noticiario. Tienes que ir sí o sí. Vete. Sí. Y entonces fui para allá y como tú dices, él se quedó en shock cuando me vio. Uh-huh. Y entonces ahí hice las preguntas que iba a hacer. Que de nuevo, ahí tienes el ejemplo de una entrevista donde pues tú haces la pregunta. En ese momento, mi intención no era obtener respuestas, era hacerle statements en las preguntas, ¿verdad? ¿Usted puede dormir tranquilo esta noche con lo que pasó? Es una pregunta bien retórica, pero una pregunta realmente para molestar, para hacer un statement, ¿verdad? Y también ahí tú puedes ver el tipo de gobernante y de reportero. De reportero y también obviamente si el tipo, ¿entiendes? ¿Qué tipo de persona es él? Sí. Sin que él te dé mucho Fue muy frío. Fue muy frío. Realmente no le importaba lo que haya pasado. Carajo. No le importaba mucho. O sea, de que tú hablas. Y entonces el gaslighting tú ahí en la cara y todo. Ajá. Sí, a él no le importaba realmente porque yo le preguntaba, usted es el comandante en jefe de la policía de Puerto Rico. O sea, usted dio la orden de... Tú le hiciste una pregunta de, tú piensas que... Así tú duermes por la noche y ese es tu sueño americano. Algo así. El sueño americano lo tenemos todos. Y sí. Pero pues yo estaba bien ansioso, estaba bien nervioso en esa entrevista, porque estaba en la Comay. Y fue una entrevista que todavía está dando vueltas por ahí. ¿Cómo tú te ves siendo el estilo tuyo de entrevista o el estilo tuyo de hacer preguntas, de hostear? Me imagino que fueron mucha gente que te inspiró, mucha gente que te mentoreó. Pero me imagino que poquito a poco fuiste encontrando tu voz o decir, mira, me gusta esto, sé que puedo lograr con esto. Sí, yo he evolucionado. ¿Verdad? Yo antes era bien, o sea, bien más duro, ¿verdad? Ahora yo soy duro cuando tengo que serlo, pero me gusta también ser jovial y ser normal. ¿Verdad? Que es lo que la gente no encuentra en la prensa, no ve gente que se puede identificar con el ser normal, hablar de cosas cotidianas, hablar de cosas que le pasan a uno en la vida, en mi caso como papá, qué sé yo, el tema de las canchas de baloncesto que yo quise traer con mucha fuerza en el programa, con lo que le pasó a Wesley en Utuado, y cogí al alcalde y le dije, mire, pero usted está loco en lo que usted está diciendo. Yo creo que he encontrado, ¿verdad? Mi estilo, me gusta lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. A mí me gusta mucho ver prensa americana, ¿verdad? Qué sé yo, un Anderson Cooper, pero me gusta ver también me gusta ver a Stephen Colbert, me gusta ver a Jimmy Fallon. Yo creo que en una combinación de todo eso es donde me gusta navegar. Yo creo que por ahí. Yo siempre, cuando yo empecé esta travesía, me acuerdo haber escuchado una entrevista del
reportero de Playboy. Se Ya. llama... Qué cool. Contra, se me olvidó el nombre ahora. Whatever. El punto es que, escuchando esa entrevista, él entrevistó a esta gente de... Esto era para los 80, 90. En todo su apogeo. Entonces, y Playboy era la revista. Sí. Entonces sí, tenía sí. este segmento que era serio. Ok, Y pues ahí salieron hasta los presidentes. ya. Entrevistó a Kobe Bryant, Michael Jordan. Bueno, entonces él estaba hablando del arte de la conversación. Y esto a mí siempre se me quedó. Entonces él decía que para... Cuando tú te encuentras con un presidente, por ejemplo, tenías que capturar, encontrar una manera de hacer rapport lo más rápido posible. Lo más rápido. Y a la misma vez que sea una conversación que tú sacaste algo bueno en ese corto Claro, tiempo. Claro. Y él decía una fórmula allí que a mí siempre se me quedó, que era, primero tienes que atacar el espíritu, después el corazón y después sus beliefs, lo que ellos piensan. Ajá. Y que de esa manera, haciendo esas preguntas en ese orden, casi siempre se acababa un buen... Esto un es buen en el previo a la contenido. entrevista. Antes de la entrevista, él buscaba romper el hielo. Claro, él siempre decía que empezaba como que... ¿Qué hacía tu papá? Ya, Empezaba por esa... ya. Después empezaba como que a qué iglesia ibas o algo así bien espiritual. Sí. Aquí diríamos que adorando ¿cómo es? La píldora, está adorando la píldora un Ajá. poco para que, Sí, para que exacto, se vaya suavizándolo. Sí, sí. Pero a mí me gusta, antes de las entrevistas, romper el hielo. Cuando hay mucha tensión, romper el hielo y que la gente se calme. Quizás para cogerlos bajitos también. Ujú. Porque a mí no me conviene que lleguen los entrevistados muy tensos. Y yo busco que ahí siempre, 30 segundos antes de ir al aire, yo tiro un comentario para provocar que se rompa el hielo en el estudio. O que Entonces, se rían, o que se sea. rían, exacto. Antes del debate, por ejemplo, el debate del jueves pasado, hacen una estupidez, 30 segundos antes de ir al aire, y yo miro a los caritos y ¿de qué es que vamos a hablar nosotros aquí? Y todos se miraron como que, ¿qué tú estás haciendo? y me dieron el cue, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas como también para romperle las botellas. Ujú, Y sacarle la... Cogerlo- Sí, tú sabes que se saquen el libreto de la mente. Y eso es bien complicado y más cuando estás con políticos. Porque Sí. a lo mejor, que caramba, yo que pues en este formato trato de pues dar bien poco de mí y tratar de capturar algo, aprender yo y a la misma vez a la audiencia algo Claro. bonito de la persona con quien Claro. tengo. Pero en otro formato, pues se me hace un poco complicado, ¿sabes? No te digo, se me hace más fácil porque no estoy hablando de nada. Estoy hablando ahí como que con gente, tú sabes. Que como que yo no tengo un script. Y el tipo de gente que yo traigo no tienen script casi siempre. O sea, aquí tú estás hablando de cosas tuyas. Pero tú- yo en televisión yo usualmente no tengo script. Yo no llego al estudio con una lista de preguntas. Sí, no, pero lo que me refiero es que la gente que usualmente tú entrevistas... Sí tiene el script. Sí, pero yo lo sé. Yo sé, por eso, yo entonces- sé cuál es el script de ellos. Ya. ¿Entiendes? Y yo sé por dónde viene. Y yo puedo atacarlo. Además que siempre trato de buscar qué ha dicho él sobre este tema o ella en tiempos recientes. Pero yo trato de atajarlo. Yo sé por dónde viene. A mí lo que me llama la atención es que vengan con la misma cosa, sabiendo Ujú. que yo sé por dónde vienen. ¿Estás cogiendo pendejo en la cara? No, mira, alcalde de Utuado el otro día, con este tema de las canchas, que a mí ¿verdad? me molestó mucho lo que le pasó al muchachito. Ujú. El alcalde de Utuado, Este fue el muchacho, para los que no saben, que le cayó un que le cayó el canasto canasto encima, Wesley. Y yo lo había escuchado 2 horas antes en el Canal 11 decir que, bueno, pues que el muchacho era de Bayamón y ¿para qué fue Utuado? Teniendo tanta cancha cerca. ¿Quién dijo eso? El alcalde. Wow. Y entonces, y dijo también que pues eso era cosa del destino. El alcalde. Y yo dije, wow, y la periodista no le dijo nada. Y yo estaba pensando, y yo en mi mente decía, yo me imagino que él no va a venir con eso conmigo. No va a venir por ahí conmigo porque pues tú sabes, sería estúpido si viene con ese discurso. Y cuando yo le empiezo a entrevistar, y él empieza a decir, no, porque él es de Bayamón, y la canción otra vez, mira, yo dije, alcalde, mira, no venga con ese discurso, y lo paré. Yo solamente no tengo un script, yo escucho a la gente, porque tener un script es uno ceñirse a las preguntas y a veces no escucha lo que le están diciendo a uno. Hay veces que a mí me gusta tener las preguntas o el iPad o algo así porque... Claro. Dudo
que contigo pase o con gente que está acostumbrada a salir en cámara o en micrófono. Pero hay veces que La gente se queda a pie. toca un Pedro Rosselló. La gente se queda a pie. Sí. La gente se queda a pie. ¿Y qué usualmente tú haces cuando pasa eso? La gente se queda a pie. Bueno, yo hago, o sea, yo sí tengo un temario. Ya. O sea, yo quiero hablar del dron, de la mata y de la caja, ¿verdad? Y cuando se me acaba aquel tema, pues me muevo. Si me quedo allá solamente, pues me quedo allá solamente. Pero sí pasa cuando la gente se queda a pie. Pero siempre hay algo de qué hablar. Sí. Siempre hay algo de qué hablar, siempre hay algo de qué hablar. Con cualquiera. Sí. Todo el mundo tiene historia. Yo es como decía Rubén Blas, 11 millones de historias en Nueva York. Todo el mundo tiene una historia Ya. que contar. Y ahora, pues, volviendo como que al tema de la política y todo lo que está pasando con... Pues estamos aquí como a 2 semanas. A 2 semanas. A 2 semanas. Y pues por primera vez el Partido Independentista está en segundo lugar. Mucha gente cree que va a ganar, mucha gente que no, que las estadísticas, que todavía hay gente que vota íntegro. ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo Sí, lo he dicho, yo he dicho que para mí va a ganar Jacob. O sea, es algo histórico lo que está pasando con Juan Dalmau. Sí. Pero hay gente que pues todavía se raja de no, que, ¿sabes? Yo Juan Dalmau va a ganar. te debo decir que ¿verdad? Y no lo he dicho, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es lo que va a pasar. Sí. Yo pienso que ¿verdad? Que por la historia del país, ¿verdad? Y la probabilidad más real es que Jennifer González gane la gobernación. Y que la legislatura la gane el PNP. Si Juan Dalmau queda en una segunda posición, yo creo que es un avance histórico, ¿verdad? Yo creo que es importante. Y yo creo que el reto de Victoria Ciudadana y del PIB es que eso no los desaliente, no los desanime y que sigan construyendo a partir de ahí una base política fuerte para el 2028. Yo siempre he pensado que Puerto Rico, y lo pensé desde Ricky, Rosselló, Puerto Rico pudiera insertarse en esa corriente mundial de los partidos emergentes, nuevos, alternos, gobernando para el 28, para el 32. La gente dice, pero hay que esperar a tanto. Bueno, pero es que hay unos electores que tienen que dejar de ser electores y hay unos electores nuevos que tienen que convertirse en electores para que haya una masa electoral nueva. Porque mientras la gente de 65 plus siga votando, o sea, siga votando como han votado toda la vida, pues es imposible. O sea, aquí para ganar una elección se necesitan 400,000 votos. ¿Los tendrá Juan Dalmau? No sé. Interesante. No sé. No, el hecho de que todo lo que está pasando ahora y esta cuestión de que por primera vez alguien del Partido Independentista él siempre llegaba que último, o sea, él no estaba ni en nada. Último, y a veces ni quedaba inscrito el partido para las elecciones próximas. Que no tenía la firma. No tenía la franquicia, exacto. Sí. Pero entonces, como a mí lo que siempre me ha... Cuando escucho mis círculos y escucho de izquierda, de derecha, de medio, whatever. Siempre, ahorita lo tocamos también, siempre escucho como que los puntos de vista y de qué medio deberíamos consumir más. Para un lector nuevo, que hay muchos que me imagino que están escuchando ahora. Para una persona que lleva a lo mejor 2, 3, 4 cuatrenios. No muchos. Tú que estás en este ámbito, ¿cómo nosotros podemos discernir la verdad, acopilar todos los datos y crear nuestras propias verdades? Nuestras propias verdades y que no sean como que, cabrón, tú estás leyendo... Sí, no yo lo que digo a todo el mundo es que consume lo más que tú puedas, ¿verdad? De información que tú entiendas que este es un medio o de una voz que sea veraz y que sea, ¿verdad? Que tenga credibilidad y llega a tus propias conclusiones. Yo creo que en Puerto Rico, al igual que en otras partes del mundo, hemos entrado a una tendencia de querer consumir medios, querer consumir podcasts, querer consumir analistas que nos digan lo que pasó y nos den su opinión de una vez, para nosotros adoptarla o no adoptarla. Entonces, yo creo que estamos bombardeados de analistas y de comentaristas por todos lados.
Y al final, la gente se olvida que tiene el derecho, el poder de construir su propia opinión. O sea, yo no tengo que... yo no tengo que opinar como Jay, yo no tengo que opinar como el Molusco, yo no tengo que opinar como Ángel Rosa, como Pavón Roca, como... No, yo creo que uno los puede escuchar a todos, leer, conseguir información, conseguir datos, más a base de la construcción social de uno, porque cada uno tenemos una construcción social distinta, pues formar su propia opinión. Y estamos estamos en un comfort zone de que queremos escuchar muchas opiniones para ver cuál compramos. Y yo creo que no debe ser así. No debe ser así. Yo creo que la gente tiene que tener el intelecto o desarrollar el intelecto necesario para escuchar muchas opiniones, leer muchos datos, conseguir mucha información y formar la opinión. Si mi información coincide con la de Jay, pues bien por Jay. Ujú. Y Y ya. yo pienso que eso es extremo. Yo todavía siento que hay veces que espérate, esto yo sé que esta idea la cogí acá, está acá, y hay veces que uno como que, espérate, déjame step back y ver. Claro. Porque hay veces que uno como que... Tiene que borrar y pensar desde cero. Sé que en el 2022 creo que fue, te cambiaste, ¿verdad? canal. De canal. Eso fue como que algo, un big deal, ¿verdad? Sí, fue un big deal. Fue un big deal. Pero... Y sé que pues mucha gente como que, ya lo se fue ahora para canal, que qué sé yo qué. Y ahora sé que estás contratista independiente. Sí. ¿Por qué cambiar de canal y no crear tu Rafael Lenin LLC? Pues sí. Porque, y hacer tu oye, propio podcast y hacer tu propio medio. Sí. ¿Qué piensas de las redes ahora? Mira, Como que... yo cuando salgo de Guapa, ¿verdad? Tengo la intención, ¿verdad? De hacerlo. He sido medio vago en montar ese proyecto, pero aceptó la oferta de Telemundo de irme a trabajar con ellos para hacer este programa diario, que es Primera Pregunta, porque pues necesitaba de inmediato un ingreso fijo, ¿verdad? Tengo 2 hijos, hay uno que está en la universidad, sale cara, así que necesito un ingreso fijo estable. Pero eso está en agenda, mano, está en agenda. Quiero crear, ¿verdad? La marca y lo ideal hubiese sido para este ciclo electoral, Ujú. pero no ocurrió. Pero yo estoy seguro que para el próximo ciclo electoral, o sea, en este transcurso de estos próximos meses, pues algo surgirá. ¿Tú crees que ahora es donde más vistas o más rating cogen los canales de noticias? Sí, en este ¿Cómo? periodo sí. En este periodo, o sea, en este periodo, Es como su Super Bowl, más o menos. ajá, es el 5 de noviembre, es o te llenas de gloria o te llenas de mierda. Básicamente. O sea, los departamentos de noticias viven para ese día. Ajá. Y ese es el día. Y después de eso, pues la vida continúa. Pero, ¿cómo te digo? Sí, los canales tienen mucho rating en estos tiempos, en los noticiarios, Ujú. ¿verdad? De televisión. Pero yo pienso que ya para el ciclo electoral próximo, las redes van a ser mucho más influyentes en el proceso político electoral. Yo creo que todavía el mainstream media maneja bastante, ¿verdad? En cuanto a la opinión pública y lo vemos en la pauta publicitaria, o sea, siguen pautando ahí Ujú. mucho. Pero yo creo que para el ciclo electoral próximo y el próximo ya veremos una tendencia de que la influencia la va a tener Los influencers, los enorme. podcasts Sí, y las personas. enormemente. ¿Quién fue el que me dijo eso de que... Y ahí entraremos nosotros. Exacto. Exacto. Dijeron que ya estamos en una época que fue como la NBA, que cuando LeBron se fue Mario Villar que me lo dijo, que antes eran que la gente seguía equipos en NBA. Ahora pues la gente sigue jugadores. Y Sí. tú lo que haga ese jugador, Exacto. Sí, todo se va, la gente va buscando nichos más pequeños pues... cada vez. Ujú. Eso para mí, yo creo que ya está pasando, pero... Ya está pasando, oye. Pero porque obviamente habrá más grande ya escala. está pasando porque cuando, por ejemplo, cuando tú y el Tony entrevistaron a Bob Bunny, ¿qué pasó? Pues
pues el mainstream media lo recogió. O sea, Completo. ya el mainstream media está... Yo lo levanté en mi programa. Yo saqué los clips en mi programa. Lo sacamos en radio. Y en la medida que el mainstream media mira y levanta, le da mucho más relevancia a lo que se hace en las redes. Y yo creo que eso, ¿verdad? Es una señal de que ya para las próximas elecciones quien va a dominar la discusión pública pues van a ser las redes y los ¿Qué tú crees que pasaría si Juan Dalmau gana estas elecciones? Brother, pues yo... Bad Bunny es más grande que el PNP. O sea, si en estas elecciones Juan Dalmau gana, mano, va a ser una cosa bien histórica. Y obviamente gente como Benito demostrará que tiene mucha influencia en el público, como la tiene. O sea, yo consumo su música. A mí me gusta su música, voy a los conciertos. Y yo creo que sí, que se va a demostrar que tienen influencia, más el hastío que hay de la gente con los partidos que han gobernado, el cansancio, las mentalidades nuevas. Hay una generación hay 200,000 electores, hay 100,000 electores nuevos, que eso no es poca cosa. 98,000 electores nuevos es mucha gente en un país donde las elecciones últimas se han decidido por 20 y 30,000 votos. Y que cada vez han votado menos. Exacto. Entonces tienes a 100,000 más, 87,000 más electores que se han reactivado, que son electores que no votan desde el 2012. O sea, tú tienes 200,000 personas nuevas que tú no sabes para dónde van a correr. Sí, y si a eso le añades los 120 de Juan, las elecciones pasadas, y si le transfieres como si fuera una ATH móvil los votos de Alexandra Lúgaro, pues oye, puede ser. Estamos hablando, asumiendo que el 100% de la gente esté ahí. O sea, yo creo que es una posibilidad y la campaña de Jennifer así lo demuestra con el rumbo que ha tomado y con su estilo, el mensaje que está llevando. No, pero también llegó por lo menos Jennifer, se nota que se está hablando a su gente. Como que ella está tratando de convertir. Exacto, ella está dando a la iglesia, a los feligreses el domingo, que no se vayan para la iglesia evangélica, ¿entiendes? Ella está diciendo que aquí es que de aquí no se va nadie. Para irnos yéndose, que sé que tienes que ir. ¿Cuál de todas las historias, maybe este cuatrenio, maybe todos los cuatrenios que has tenido, cuál ha sido tu favorita de como que diablo esto pasó? O como que, qué sé yo, ha sido un revolú como el de los billboards, como pasó como la entrevista que de momento eso se clipió por todos lados y de momento, espérate, ahora va a poner... Yo recuerdo que así momentos memorables que yo he cubierto, y como ahora lo de Bad Bunny, fue en el debate del 2004, yo creo, con Aníbal Acevedo Vilá, y fue cuando Pedro Rosselló le dijo a Aníbal Acevedo Vilá que él era como el alacrán, que después de ayuda lo picaba, y al otro día Aníbal Acevedo Vilá tenía la campaña más magistral con un jingle sobre el alacrán. O sea, lo que era negativo lo convirtió en positivo y ganó las elecciones. Y pocas veces se ven esos turning points como el de ahora. Esto que ha pasado con Benito, yo creo que es importante. Yo creo que yo me imagino que va a pasar algo más en términos de él y su influencia en la campaña. Pero yo creo que lo que estamos viviendo es un momento bien... es único, de verdad. De verdad. Yo no recuerdo una elección tan distinta desde que yo estoy cubriendo política. Wow. Para irnos, ¿qué le recomendaría a toda esa gente que está empezando, que a lo mejor quiere ser parte de este movimiento, pues cubrir política, ser periodista? Que lo hagan. Yo creo que yo no estudié periodismo. Yo estudié ciencias políticas. Yo estoy aquí. Yo pregunto como preguntas tú. O sea, todos nacemos y desde chiquitos estamos preguntando por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es lo primero que preguntaron los nenes chiquitos. Y ser periodista es eso, tener un instinto de preguntar y de querer su país. Yo creo que es un requisito fundamental para ser periodista, y sobre todo en Puerto Rico, que tenemos tantos conflictos y dilemas existenciales.
es querer buscar, ¿verdad? No la verdad, querer buscar, querer descubrir y amar el país. El periodista que no ame Puerto Rico, que no quiera lo mejor para Puerto Rico y que no le preocupe realmente los problemas de Puerto Rico, pues y que ejerce el periodismo pues por llenar un noticiario todos los días o por ser sensacionalista o por buscar rating, de verdad que le hace un trabajo terrible a Puerto Rico y al final le rebotará en la cara porque tiene que regresar a su casa y el gobierno no va a funcionar y al final le terminará costando a él también. Así que yo creo que hay espacio, que diga que esta industria está saturada, no lo está. Yo creo que hay espacio para hacer muchas cosas. Lo que ustedes están haciendo es espectacular y mucha otra gente lo que está haciendo. Y hay que seguir educando a la gente, entreteniendo y educando, ¿verdad? Porque los que escuchan esto y los que nos ven en televisión también se quieren entretener. Gracias por esas palabras también, por tu tiempo. No, claro, gracias a ti por la invitación. ¿Dónde te seguimos? Todo eso, ¿dónde te vemos? En Telemundo por las tardes. Rafael Lenín en Instagram, Lenín PR en X, y ya, mano, en radio, estoy en Radio por las mañanas en Magic, tirando música ochentosa y hablando de noticias. Así que me ven por ahí. Nuevamente, gracias. No, gracias a ti, mano. Gente, espero que se lo hayan disfrutado. Acuérdense compartir, comentar todo lo que tenían que comentar de aquí, sea bueno o malo, pero tal vez si es malo, pues váyanse, gusten. Subscribe, hagan todas esas cosas bonitas y hasta la próxima. Seguimos.